Muy buenas noches, es miércoles y aquí estamos un día más con ustedes, invitándoles a que compartan con nosotros esta media hora un nuevo programa de Vidas con Luz y un nuevo testimonio. En esta ocasión nos vamos a ir al noroeste de nuestra región de Murcia, nuestra diócesis, a Caravaca de la Cruz. El año pasado vivimos, en 2024, volvimos a vivir un año jubilar, un año santo en Caravaca. Ya saben ustedes que es cada 7 años, ya de modo perpetuo. El Papa San Juan Pablo II así lo declaró, y vamos a ir pues preparando ya de nuevo el próximo, que será Dios mediante 2031, si no me equivoco. Y tenemos con nosotros pues al que ahora es flamante y disfrutando, ahora se lo preguntaremos, me imagino, hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz. ¿Es así? Así es, buenas noches. Buenas noches, Jesús López Vaquero, caravaqueño de cepa. Pues sí, desde el año 1959 que nací. Excepto los años de estudio universitario y luego por trabajo, pero prácticamente caravaqueño. Y en la fiesta y en la ocasión, en la fe de Caravaca. ¿Se puede entender Caravaca de la Cruz sin San Juan de la Cruz, sin los carmelitas, sin Santa Teresa, o sea, el mundo carmelita y sin la cruz? Caravaca tenemos muchísima suerte por tener los tres motivos que estás comentando. Tenemos la Santísima Cruz, que está presente ya 8 siglos en Caravaca, pero es que además los carmelitas tenemos la gran suerte de tener 2 conventos, uno que sigue actualmente de frailes carmelitas. Desgraciadamente las madres carmelitas pues se fueron de Caravaca, pero Caravaca es un sitio privilegiado a nivel religioso. Creo que no hay ninguna ciudad que pueda tener este tipo de hechos religiosos que nos dan una gran importancia. Yo creo, si no me equivoco, que no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga fundación de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, porque se considera fundación de Santa Teresa, aunque ella no estuvo pisando Caravaca, pero se le considera fundación suya, y Juan de la Cruz sí estuvo en varias ocasiones y fundó el convento de Carmelitas. Y creo que es la única ciudad en el mundo que fundaron los dos reformadores, Juan de la Cruz y Teresa. Efectivamente, San Juan de la Cruz está escrito, está documentado, estuvo hasta 7 veces en Caravaca. Y es verdad que Santa Teresa no fundó el convento, pero mandó fundarlo. Yo ahí discrepo un poco contigo. Segovia parece ser que tenemos el mismo título de tener 2 fundaciones de los 2 santos. De los 2 santos. Segovia y Caravaca. Es un gran privilegio eso. Pero es un privilegio. Y nos vamos a ir, pues eso, decía, el año 59. Naces en una familia con 4 hermanos. 4 hermanos, sí. A ver, sitúanos un poco en casa y qué has aprendido. Me imagino que tus padres ya no viven. No viven, desgraciadamente. Pero siempre han sido, lógicamente, nuestros padres han sido nuestros modelos y nos han enseñado, siempre cada uno tenía su aspecto. ¿Qué te queda de tu madre, qué te queda de tu padre y cómo viviste esa infancia? La verdad es que tuve una infancia muy, muy feliz por cómo me vi arropado por ellos, por el colegio donde me mandaron, colegio de los frailes, por lo que se vivía en mi casa. En mi casa mi madre era una mujer muy religiosa. De hecho, temporalmente fue terciaria del Carmelo, ella lo vivía con mucha tranquilidad dentro del hogar, pero ahí se vivía la religiosidad. Ella no nos imponía, pero nosotros sí veíamos lo que ella hacía. Y eso pues te impregna, eso te marca. Claro, que un testimonio arrastra mucho más que las palabras o la fuerza, ¿no? Así es. Y luego pues mi padre, por lo que hacían los hombres de aquella época, trabajar muchísimo, intentar darnos que tuviéramos una buena educación. Pero él era una persona muy responsable y muy honesta. Supongo que eso, no sé si es un valor, creo que sí, pero porque debería ser casi obligatorio ser honesto, pero era una persona muy responsable y muy honesta. Debería ser, como has dicho, pero por desgracia estamos viendo tantos ejemplos de deshonestidad y de no coherencia de vida, pero debería ser. Y yo creo que la gente de hace años nos lo dejó muy claro. No se consiguen las cosas sin trabajo, sin esfuerzo, y sin ser honesto y coherente en la vida y pidiendo ayuda cuando la necesita. Así es, yo creo que nosotros, mi generación, hemos tenido mucha suerte, porque es verdad que tuvimos unos padres y un medio relativamente autoritario, pero eso te hace autoritario pero responsabilizándote, te hace más fuerte, porque las generaciones posteriores, en que los padres
quizás nos hemos equivocado, hemos sido muy sobreprotectores. Yo creo que nuestros hijos no van a tener la suerte que tuvimos nosotros. A nosotros nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a... O lo hacías tú o no te lo hacían. No te lo hacía nadie. De hecho, la calle, nosotros nos criábamos en la calle. La calle era buena y mala, porque un poco había la ley del más fuerte, y entonces, bueno, pues eso te hacía que espabilaras, si veías a alguien más grande, pues salías corriendo. Y si te equivocabas, tu padre te machacaba más, en lugar de permitírtelo todo. ¡Ay, mi hijo, pobrecito, se ha metido con él! No, te decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo has hecho esto? Y los maestros, por ejemplo, los maestros tenían autoridad. Y disciplina, y había mucha disciplina, pero fíjate, yo lo recuerdo con cariño porque estaba acción-reacción. Si tú hacías algo malo, ya sabes que podías tener un castigo. Y eso no nos preocupaba. Oye, yo he hecho una cosa, una rebeldía, pues te daban un cachete, pues es que venía en el sueldo. Y eso se asimilaba bien. Y esa acción-reacción nosotros la entendíamos y sabíamos que eso era así, y eso te curtía y te hacía más fuerte. Sí. Esa realidad, porque has dicho un colegio de los carmelitas, el Colegio del Niño Jesús de Praga. Así es. Y eso lleva consigo, bueno, tenemos una foto aquí ahora de fondo, sí, que esta foto nos la vas a explicar ahora, pero eso lleva consigo que ya había una impregnación carmelita desde niños. Sí. Y aquí con 13, con 14, con 15 años, pues estaban los clubs Edith Stein. El nombre de esta gran carmelita descalza, que primero fue judía, de origen judío, y luego se hace precisamente carmelita descalza. Pues sí, yo estoy muy agradecido a la labor de los carmelitas en Caravaca, porque aparte de educarnos, nos enseñaron muchos valores, y cuando acabo los estudios primarios, que entonces acababan a los 9 o 10 años, pues ellos tuvieron la habilidad de coger a los grupos por edades en el club Edith Stein, y bueno, pues nos ayudaban a guiarnos, nos enseñaban cosas, nos enseñaban a ser personas básicamente, también bajo un trasfondo religioso. Ahí se leía el Evangelio, se hacían comentarios, todos hablábamos de cosas, de dogmas de fe. ¿Que era un encuentro semanal? Sí, un encuentro semanal. Y bueno, pues eso a mí me supo muy bien, y repito que estoy muy agradecido porque nos reconducían, nos educaban y nos trasladaban valores cristianos al mismo tiempo. Del club Edith Stein también tuvo al final éxito, porque aunque no era el fin, pero sí que hubo varios sacerdotes que salieron de personas que íbamos ahí, pues varios sacerdotes se consagraron a raíz de todas estas vivencias que teníamos con ellos. Hoy es otro modo de hacer las cosas y de vivir, pero ciertamente había tantas cosas. Estaba la acción católica, estaban los clubes parroquiales, había tantos centros y había cositas de grupos de catequesis infantil, catequesis de adultos, y lógicamente uno debe ser enseñado poco a poco. Pero claro, ese espíritu carmelita, ese espíritu también de oración y de esta gran intelectual, Edith Stein, que es una mujer, bueno, es doctora de la Iglesia. Sí, efectivamente. Precisamente cogieron ese nombre un poco para impregnarlo sobre el espíritu. En esta época me imagino que también comenzarías a vivir, porque has tenido varias experiencias de ejercicios espirituales, sí, de retiros y tal. ¿Cómo comenzó eso y cómo lo ibas viviendo? Bueno, tuve varios años de ejercicios espirituales, casi siempre los organizaban los padres carmelitas, y bueno, pues eran experiencias muy bonitas. Éramos muy jóvenes y nos metían en un ambiente muy cristiano. Los predicadores que venían, la verdad es que eran grandes expertos en manejar esas situaciones con los jóvenes, y nos hacían atractivo algo que así aparente. Puedes decir, oye, qué rollo esto de que vengan allí a contarte y a explicarte el significado profundo. Por ejemplo, me acuerdo ahora del Padre Nuestro. Nos explicaron de una forma el Padre Nuestro que luego también es verdad que cuando no eres capaz de mantener ese nivel, algunas veces te preocupa. Pero bueno, que me quedo con lo positivo, que fue unas convivencias donde se nos enseñaba la palabra de Dios, donde se nos enseñaba a ser cristianos y donde además lo pasábamos bien, nos juntábamos un grupico de gente joven, que eso es lo que, y estábamos a gusto también, todo a la paz. Y cuando llega el momento de estudiar, ¿por qué ingeniería agrónoma? ¿Por qué esa historia y por qué? Bueno, ¿por qué Córdoba? Pues lo entiendo, porque es uno de los centros mejores de preparación para ingeniería agrónoma, pero claro, eso supone irte lejos de Caravaca. Pues, ¿y cómo se vive ese tiempo a nivel de, no solo de dejar la familia,
y dejar el pueblo donde uno ha vivido toda su realidad de amistad, sino también a nivel de fe. ¿Te vinculaste allí en algo? ¿Fue un tiempo de más separación, un poquito? Sí, bueno, la estudiar ingeniero agrónomo, porque en casa, aparte de camiones que tuvimos en una época mi padre, luego ya se dedicó a la agricultura, y por aquello de ser útil, dice un hombre, pues voy a estudiar ingeniero agrónomo a ver si puedo apoyar algo a la familia y que sea de utilidad. Y bueno, cuando yo estudiaba había 3 escuelas solo de ingeniería superior. Estaba Madrid, Valencia y Córdoba. Valencia me pillaba más cerca, pero en aquel momento empezaban con los líos, hablo del año 77, 78, con el idioma, que si se hablaba en valenciano, que si tal, y para mí mucho más delito porque tengo una abuela valenciana, soy un cuarterón valenciano. Pero bueno, yo vi que aquello a mí lo que me iba era al sur, y bueno, pues descubrí Córdoba, que es una ciudad preciosa, la carrera una carrera complicada, una carrera difícil, entonces la universidad era muy elitista, y bueno, simplemente o trabajabas muchísimo o no, o te suspendían, y entonces teníamos hasta cursos que aprobabas todas las asignaturas y o no pasabas al siguiente. Se llamaban cursos selectivos. Primero de ingeniería superior era selectivo y segundo de ingeniería superior era selectivo. Hasta que no aprobabas todas las asignaturas, no pasabas al siguiente. En esa época no me distancio mucho de la religión, pero sí es verdad que los estudios me absorben mucho. Incluso yo estuve en un colegio mayor que era del Monte de Piedad de las Cajas de Ahorros de Córdoba, que era una institución religiosa, no sé si existe, pero hicieron ahí un colegio donde se cuidaba lo que tú estás comentando, sí, aparte de la cultura. Colegios mayores que eran dependientes de las fundaciones, digamos, sociales de las cajas de ahorros. De las obras sociales. Su elemento social, su obra social tenían que cubrir y lo hacían, entre otras cosas, con colegios mayores. Con colegios mayores. Y ya te digo, ahí pues, había un ambiente pues, lógicamente, de libertad, también del que quería religiosidad, pero sí es verdad que si me lo preguntas así, al dedicarme mucho al estudio, pues digamos que entra en un periodo un poco valle, pero yo nunca he dejado de ser practicante y si a veces no he podido ir a misa todos los domingos, pues he ido, pero nunca he dejado de serlo. ¿Y cuándo aparece Lidia en tu vida? Pues aparece en los últimos años del instituto, del bachiller, y fíjate, estuvimos novios 10 años. Ella se fue a Granada a estudiar farmacia y yo estaba en Córdoba estudiando ingeniería. O sea, que fueron 5 años ahí, de fines de semana, de visita, ya me voy a Córdoba, me voy a Granada, nos vemos en Caravaca en fiestas. Exactamente. Yo a Caravaca volvíamos entonces una vez al trimestre, perdón, porque no había los medios de comunicación muy difíciles. En el tren me acuerdo que teníamos que ir al Alcázar de San Juan, casi a Madrid, y volver luego a Calasparra, que entonces teníamos estación de tren. O sea, no estaba la cosa como para viajar, los viajes eran casi una aventura, y yo volvíamos a Caravaca pues para Semana Santa, Navidad y a fiestas de mayo si podíamos escaparnos. O sea que con Lidia, aunque llevamos 40 años casados, pero estuvimos 10 de novios también, o sea que llevamos 50 años juntos. Cumplí 50 años juntos. Somos novios desde pequeños. Y habéis creado una familia de 3 hijos, ¿no? Pues sí, tenemos 3 niños, tenemos un niño y 2 niñas. Y luego también por circunstancias de la vida, pues toda la familia tuvimos que acoger de alguna manera a 2 sobrinos, porque murió la madre y el padre pues bueno, tuvo problemas para hacerse cargo, y toda la familia entendimos que eso era una obligación, no obligación, que debíamos de hacerlo. Y estamos muy satisfechos de lo que hicimos y sobre todo más que de lo que hicimos, del resultado, porque son un chico y una chica, son 2 personas estupendas. Una nos ha regalado ahora una sobrina nieta y el otro está en proceso de casarse. O sea, que se han criado juntos los 5, prácticamente, como si fueran hermanos, más que primos, hermanos. Son hermanos. Esos 5. Correcto. Y tenéis una sobrina nieta y una nietecica que nació en mayo, el 5 de mayo, que va a cumplirse 8 meses, va a cumplir, que es la alegría de las 2, son la alegría de la casa. ¿Cómo se siente uno de abuelo? Pues la verdad es que es bueno, físicamente yo no me noto nada, pero sí que es verdad
que ves ahí el futuro, que lo que tú has hecho no se va a olvidar, pero no por ti, sino porque perdure, por lo menos el recuerdo, ¿no? Que alguien diga, oye, pues mi abuelo tal, me hacía esto, me hacía lo otro. Yo creo que el recuerdo es muy bonito, que alguien pueda en un momento recordarte, y eso es muy, muy, muy bonito. Y ahí, desde luego, la familia es fundamental. La familia para mí es todo, vamos, la familia te arropa, te cuida, te castiga, y es la vida misma la familia. Decía yo al principio que desde este año pasado, 2025, eres el hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz, pero en la Cofradía de la Veracruz, ¿y qué carabaqueño no ha colaborado de algún modo desde niño, desde joven, no solo saliendo en las fiestas y disfrutándolas, sino también colaborando de muchas veces, en muchos momentos, de las propias, ser un colaborador, aún no estando en juntas directivas, o sí? Esta experiencia, tenemos una foto aquí y hemos visto otra antes con nuestro anterior obispo. Esto es en Tierra Santa. Esto es en Tierra Santa. Porque 2006 creo que es, ¿no? Sí, 2006. Hace 20 años, Caravaca peregrinó a Tierra Santa a recoger, entre otras cosas, algún elemento más de las astillas de la Veracruz. Para incorporar más astillas ya teníamos, pero sí, para incorporar más astillas en el relicario. Entonces peregrinasteis con la cofradía, acompañado del señor obispo, era don Juan Antonio Reig, del presidente de la UCAN, don José Luis Mendoza, que ya se vinculaba a la cofradía. Y bueno, cuéntanos esta experiencia en Tierra Santa. Bueno, pues esto fue un Vía Crucis. Mira, esta foto fue que está en el padre Eduardo, que para mí es una persona... Padre Eduardo Carmelita. Y una persona, un gran conocedor, yo diría que es un sabio y una persona muy preparada, pero sobre todo es muy profundo y muy religioso. Y bueno, pues en un momento de espiritualidad grandísima estábamos recorriendo estaciones, haciendo Vía Crucis, y en esa estación, bueno, pues él ahí nos estuvo dando una serie de consideraciones. Y fíjate, yo lo que vi ahí en Jerusalén, que fue un viaje apasionante... ¿Era la primera vez que iba a Tierra Santa? Es la primera y la única, no he vuelto a ir, pero cuando iba nos veían un grupo de cristianos. Estábamos en el barrio, en la Jerusalén árabe, musulmana, no en la cristiana. Y, oye, vi un respeto como que nosotros íbamos por la calle y la gente se abría. No, hostilidad no vi, pero sí vi respeto, y digo, oye, estos son muchos siglos aquí de presencia. No existe ese. El problema que vemos con radicalismos son entre judíos y musulmanes, y a veces te pilla por medio, pero con el mundo cristiano hay un respeto. Y sobre todo la Jerusalén antigua, la gente que lleva años viviendo allí, los 4 barrios, pues está el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio cristiano y el barrio... copto me parece que es el cuarto, no recuerdo, sí. Pero esos 4 barrios, bueno, pues tú circulas de un sitio a otro y solo sabes que has pasado de uno a otro porque ves comercios diferentes y olores distintos, es verdad. Pero no hay fronteras, no hay nada, y luego algún policía y guardia, lógicamente, distintos también. También. Pero uno circula perfectamente. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese viaje? Porque yo he estado 5 veces en Tierra Santa, siempre son pocas, pero cada una de ellas me ha marcado algo muy distinto y nunca lo que yo esperaba. Pues mira, me marcó los cristianos coptos, que sabes que ocupan encima del sepulcro, del Santo Sepulcro, cómo vivían la religión ellos, de una forma súper austera, viviendo en unas condiciones que a lo mejor muchos no nos atreveríamos ni a vivir. Y luego Nazaret también me impresionó, porque, bueno, en las preguntas que se hace uno, a ver, el tema de la Anunciación, la Virgen María, y a mí, como cristiano que soy, también he tenido mis dudas, y créete que se me despejaron las dudas. Sí, como decir, ¿cómo una mujer se puede fiar y ponerse en manos de...? Y lo entendí, vamos, en aquel momento vi que era posible, que eso era verdad, que no aparte que te lo cuenten las Escrituras y el Evangelio, sino yo lo vi y me pareció real, y a mí me gustó. Ante esas piedras donde escucharon el anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María en ese sótano de la Basílica de Nazaret. Sí, señor, fue los dos momentos, los de los cristianos costos y en Nazaret. Pues tendrías que volver a Jerusalén, ¿no? Y a Tierra Santa de nuevo. Queremos volver. Que estamos ya, que dicen que vayamos, que dicen los cristianos de allí que nos necesitan a los peregrinos, que vayamos. Y bueno, hace poco estuve con una guía que algún día nos ha acompañado por allí, que estaba de visita ahora por acá, y decía que hay que volver ya,
que no hay problemas y que hay que volver. Vamos a dar un paso. Venga. Caravaca. Bueno, decía yo que habías estado vinculado de muchos modos, Sí, colaborando. sí. Pero hay un momento en el que vives la fiesta de modo muy especial. Cuando tu hija Carmen, cuando tu hija Carmen durante ¿qué, 3 años fue? Fueron 4 años, pero ahí está, mira qué guapa iba. Y bueno, es que nos pilló los años de la pandemia y entonces se suspendieron todos los actos públicos, estaban suspendidos. Salió el primer año, el segundo y el tercero, nada más que se hicieron actos litúrgicos y además con muy poca asistencia, y luego el cuarto año. Y la verdad es que, aparte de ver lo espectacular que iba mi hija y lo feliz que era, pues también me permitió vivir, bueno, muchos rituales que hay alrededor. En primer plano. En primer plano. Entonces, ver la bendición de la agua, la cruz tiene muchísimos rituales alrededor de ella, que eso es un compromiso que todas las cofradías tenemos, de publicar y de explicar todos los rituales que hay alrededor de la cruz. Se bendicen los campos, se bendicen las aguas, se bendice el vino, se bendicen las flores. Todo eso es por algo, por la presencia de la cruz en Caravaca impregna mucha vida de Caravaca. Y el vivirlo así en primera línea, la verdad es que fue muy bonito. Ahora lo estás viviendo de otro modo, en primera línea, y encima responsable de que todo tenga su sentido. Hay otras 2 historias también, porque has querido no solo procurar que Caravaca sea un lugar de peregrinación, eso es lo que de la cofradía, entre otras cosas, más el culto de la Veracruz y la veneración, también lugar de acogida de peregrinos, y eso es una tarea que lleváis desde allí ya muchos años, pero también has sido peregrino tú personalmente. Por un lado, el típico camino que todos algún día hemos hecho, haremos, que es el Camino de Santiago. Aquí pues está. mira, la familia... Camino de Santiago. ¿Ese fue en familia? Sí, bueno, familia y amigos. Mujer, hijos, sobrinos, cuñadas, amigos... Y la verdad es que fíjate que... Monte del Gozo. Monte del Gozo, eso es la entrada al Monte del Gozo, donde además tuvimos la suerte, había una capilla a la entrada y un sacerdote nos recibió ahí particularmente y estuvimos muy a gusto. Fue también un momento... Una capillita muy pequeña. Una capillita muy pequeña que hay a la entrada. Y bueno, pues le dijimos... Ahí donde se sella, ahí está. Y bueno, pues fue duro porque nos hicimos, duro también entre comillas. Hiciste el clásico, ¿no? Clásico, Sarria, Santiago. Tuvimos una desviación porque yo la hice anteriormente en coche y queríamos pasar por el castillo de Pambre, no sé, pues que era la rebelión de los irmandiños, tú verás el motivo de pasar por ahí. Bueno, a algunos no les pareció muy bien porque esa ruta se fue a 41 kilómetros, estuvimos todo el día andando y algunos se acordaron de la rebelión de los irmandiños, se van a acordar todos. La tienen ahí marcada. Y bueno, pero bueno, fue un viaje, tuvimos mucha suerte, llevábamos una cirujana y un médico, se dedicaban por las noches a quitar ampollas, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy familiar. Bueno, llegamos por la noche a Santiago, como se ve en ese momento, pues fíjate, toda la gente... Cambia las caras. Sí, puedes ir cansado, pero al llegar a Santiago míralo, es fiesta. Sí. Ahí estoy yo con mi mujer y la amiga, tal, pues nada. Muy peregrinación bien. A Santiago, y también hiciste peregrinación a Caravaca, pero desde Orihuela. Desde Orihuela. Que son 100 y pico. Parecido, 110 kilómetros, 120. Lo hicimos en 3 fines de semana, andábamos sábado, domingo. Por etapas. Ahí exactamente. Haciendo. Y esto fue en Buller, y bueno, pues hay muchos momentos, pero quisimos inmortalizar con el emblema del Camino de la Cruz de Caravaca, y bueno, siempre peregrinando. Es que la vida es una peregrinación. Sí. Además hice otra peregrinación, otro camino, más duro, que es la ruta de San Juan de la Cruz. Hemos hecho Beas de Segura, Caravaca, era la ruta... Que son 7 lugares, ¿no? Sí, unas 7, muy dura, pasa que... Es dura porque es desde Beas de Segura en Andalucía. Pontones, Santiago de la Espada, Nerpio... El problema es que es todo el tiempo mucha montaña, subir y bajar, dura. Eso es para presumir de que estoy en forma, nada más que... ¿Lo has hecho ya? Sí, lo he hecho, pero hace 4 años. Hoy, no sé, tendría que prepararme mucho para... Me imagino que porque yo lo he escuchado y lo he visto...
estará preparado además muy espiritualmente, porque lógicamente es peregrinar por los lugares de San Juan de la Cruz, y entonces habrá pues una especie de profundización espiritual en su obra y en su mensaje en cada sitio. Lamentablemente no está muy desarrollado, fíjate, ¿no? La salida de Beas, en Beas sí, porque Beas es sede de Carmelita, pero el resto está un poco diluido. No, porque no hay restos de conventos, no han estado. No, pero sí. Es verdad que la espiritualidad de la ruta es clarísima, porque sí, vamos, fue la ruta que hacía San Juan de la Cruz para atender a las monjicas carmelitas y luego para fundar el convento de frailes carmelitas. Y es verdad que no está muy desarrollado a nivel religioso, sí que las rutas están y están marcadas, pero no está tan desarrollado como debiera. Son cosas que tenemos que ir, son poco a poco. Obligaciones que nos tenemos que marcar para desarrollar. Pues ahora como hermano mayor, ¿qué día fue de mayo? El cabildo fue en junio, 28 de junio, es siempre el último poco antes domingo. De verano. El último Aquí domingo está de junio. En el cabildo de junio, o sea que llevas pues esos 7 meses, sí. 7 meses, y ¿qué supone para ti, digamos, espiritualmente? Porque, bueno, el honor de ser un carabaqueño, de estar coordinando todos los trabajos y que precisamente Caravaca se dé a conocer y la gente venere la cruz, etcétera. A título personal, ¿qué supone? Hombre, lo primero que tengo que decir es que para un carabaqueño es un grandísimo honor. Eso está clarísimo, un carabaqueño que sea religioso, claro, porque la cofradía es una cofradía religiosa. También es una gran responsabilidad, porque heredamos 8 siglos de presencia de la cruz en Caravaca, y eso pesa mucho. A nivel espiritual, pues nosotros lo que vamos a es, nuestro objetivo es participar en todos los congresos que haya, reuniones, liturgias que se hagan por todas las hermandades de la Veracruz, que están repartidas por toda España, asistir a todas las uniones de cofradías, acoger a los peregrinos. Yo creo que la peregrinación, y vuelvo al tema de antes, es muy importante. Nosotros tenemos que acoger al peregrino. El peregrino puede venir por diversos motivos, pero nuestro objetivo es que se peregrine por motivos religiosos. Y ahí la acogida yo creo que es muy importante, que se sientan arropados, que se sientan consolados, que haya un sacerdote en la basílica que los pueda confesar, que luego comulguen si lo ven pertinente. Tenemos que procurar que el peregrino esté atendido espiritualmente. Claro, es que viene una realidad muy fuerte que es la cruz de Cristo y tiene un sentido fuerte en nuestras vidas. Es verdad que todo lo demás, la infraestructura, la cuestión de hospedaje, la cuestión de caminos, de comidas, etcétera, es una tarea de otro tipo de personas, ¿no? Las organizaciones locales o autonómicas o incluso las autoridades civiles. Pero vosotros como entidad religiosa, que es la Veracruz, la cofradía, es una cofradía, es religiosa y por tanto espiritual, vuestro sentido de crear este ambiente. Una cofradía que pertenecemos al obispado, vamos, que está clarísimo, nuestros estatutos tienen que estar aprobados por el señor obispo, tenemos que rendir lógicamente todas las cuentas y toda la transparencia al obispado, y la cofradía es una asociación, una institución religiosa, y eso todos los que formamos parte de la cofradía lo entendemos y lo tienen que entender, si alguno no lo entiende. Nuestra misión principal es difundir el culto a la cruz, practicar obras de caridad. Tenemos que hacer todo lo posible para que se difunda el mensaje de Cristo, en definitiva, que la cruz fue donde murió Cristo, ¿qué mayor mensaje que ese? Pues tenemos que difundir, y esa es nuestra obligación. Hay para el que va por Caravaca en fiestas sobre todo, y va por primera vez, se sorprende ante unos personajes vestidos de un modo muy especial que están al lado de la cruz. ¿Quiénes son estos? ¿Te refieres a los ángeles? Los armados. Los armados. Bueno, esa es la guardia, real, la guardia real de la cruz. Bueno, pues es una compañía de gente voluntaria, que además se guían por unos estatutos muy estrictos. Realmente son los custodios de la cruz, son los custodios de la cruz. Y bueno, y
y yo estoy encantado de que ellos cada vez se está apuntando más gente, porque cuando sale la cruz, a la cruz hay que... No va sola nunca. No va sola. Además de que va todo Caravaca, pero hay alguien que va... La cruz tiene que ir acompañada y es como una guardia real. Hay muchas historias sobre la forma de la vestimenta, yo no me las sé todas, no me las preguntes porque no me las sé, pero sí que sé que son vestimentas que se pierden ancestralmente y tienen su significado, pero yo me quedo con el valor de que son los custodios de la cruz, son los custodios de la cruz. Tenemos aquí una serie de fotos con la adjunta, pues este es el día de la toma de posesión, que nos hicimos toda la junta de cofradía, que así se llama, con el capellán, con el rector saliente, que es don Emilio, que ahora que terminaba precisamente, ahora tiene otro cometido, pero bueno, ahí tenemos toda la gente que me acompaña y a los cuales le estoy muy agradecido, porque el meterte en una cofradía como esta, lo que supone es servir, es trabajar y es poner tu dinero para poder acompañar a la cruz. Entonces es todo sacrificio, pero sacrificio que se hace con gusto. Entonces yo estoy muy agradecido a todos, porque además me arropan, me cuidan y me aconsejan. Pues le he pedido a la realización que terminemos con una foto con la cruz, contigo y con el nuevo rector, que es esta, porque es lo que comentabas antes. Este es el momento, uno de los momentos que hay varias veces en el año, de la bendición de la cruz al pueblo de Caravaca. ¿Qué supone esto y cómo se vive desde ahí mismo esa realidad? Bueno, eso es uno de los actos muy emotivos de los que comentaba antes alrededor de los rituales, alrededor de la cruz. O sea, la cruz lo que hace ahí es bendecir a todos los campos. Entonces, eso se hace en las dos épocas, se hace en primavera y en otoño. Y es algo que se pierde en el tiempo, se viene haciendo desde tiempo inmemorial, y es algo muy emotivo, porque la cruz, digamos que bendice, arropa a toda su comarca, a todo nuestro campo, a todos nuestros productores, y la verdad es que es muy emotivo. Muy bien. No sé si quieres decir algo que se ha quedado en el tintero para terminar un poquito nuestra conversación, pero yo creo que hemos dejado muy claro que a Caravaca hay que ir, y no solo cada 7 años, sino en cualquier momento, porque los carmelitas están allí, porque está una habitación donde podemos entender dónde vivió San Juan de la Cruz, porque hay una hospedería estupenda y poder vivir ese espíritu de carmelita, porque podemos visitar cultura y historia, y porque podemos venerar la cruz en cualquier momento, y cada 7 años no podemos faltar para vivir esa gracia jubilar, ¿no? Pues me sumo totalmente, lo has dicho mejor que lo pueda decir yo. Invitaros a que peregrinéis a Caravaca, a que subáis a la Basílica, a que adoréis la Santísima Cruz. De paso, pues se hace también peregrinación por otros sitios, se pasa por Cejín, se pasa por Bulla, se pasa por Mula, por Murcia. Hay un montón de rutas para peregrinar a Caravaca, y eso sí, el final es la Basílica de la Santísima Cruz. De verdad, invitaros a todos, invitar a todos los oyentes, que ahí os esperamos con los brazos abiertos, que podéis ganar el jubileo, el que así lo desee, y que la Santísima Cruz nos proteja. Perfecto, Jesús, pues muchas gracias, y a seguir trabajando por Caravaca y por la veneración de la cruz, que ya nos sirva luego a nosotros de lugar de refugio, como eso fue, el árbol de la salvación. Así muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias si han estado todo el tiempo con nosotros, se han incorporado en algún momento, ya saben que cada miércoles, y si no, en las redifusiones que se hacen o en YouTube, que tienen todos los programas. Síganos. La semana que viene, si Dios quiere, volveremos a sus casas. Sean felices. Buenas noches.